Bueno, ahí está parte de lo que es la proyección de la agricultura, que también ha tenido algunas complicaciones en el último tiempo, las heladas, los sistemas frontales, los incendios forestales en el verano, y que ha generado una merma que hasta el momento ahora ya se había comenzado a ver, al menos en el mundo, por ejemplo, de las frutas o los precios más estables. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la lechuga? ¿Qué es lo que ocurre con algunos de los productos verdes que se están comercializando incluso en 1.500 a 2.000 pesos la unidad? Y para conversar acerca de aquello estamos con Ariel Llévenes, quien es académico de FACEA de la Universidad de Concepción, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya dejamos ahí la incógnita instalada. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente y por qué estamos viendo precios muy elevados en algunos productos, sobre todo en las ferias libres, donde deberíamos ver que al menos el precio debería disminuir? A ver, en términos simples, la inflación tiene que ver con un tema de incremento de precios, y ese incremento de precios se produce ya sea porque tenemos una oferta insuficiente a una cierta demanda, o bien en periodos donde a veces también la demanda se incrementa inusualmente. Ya eso para decirlo en términos simples. Dicho eso, lo que nosotros tenemos hoy día, estamos asistiendo a una contracción de oferta fundamentalmente en los productos agrícolas, y que dice en relación con varios de los elementos que usted ya comentaba. Primero, hemos tenido inclemencias climáticas bastante fuertes, sobre todo en sectores del Valle Central y áreas bajo cordillera donde hay importantes cultivos, ¿ya? Esos cultivos, al dañarse, impactan sobre la posibilidad de tener una oferta mayor, y entonces los precios tienden a incrementarse, ¿ya? En segundo lugar, tenemos también algunos conflictos internacionales, y aquí viene una parte más compleja, digamos, de entender. Cuando hay conflictos internacionales, guerras, lo que naturalmente se produce a nivel mundial es inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, los inversionistas suelen proteger sus inversiones en dos o tres elementos básicos, ¿ya? Uno, los recursos naturales de mayor valor, los commodities de mayor valor, y así es como uno asiste a incrementos de precio importantes en oro, plata, lo que son metales preciosos, sobre todo petróleo, ¿ya? Y también el cobre en una menor medida, ¿ya? Y entonces uno tiene precios de commodities más elevados. Eso para Chile es especialmente delicado, porque si bien nosotros ganamos por el lado del cobre, nosotros somos demandantes netos de petróleo. Nosotros no somos capaces de producir una sola gota de petróleo, no porque seamos incapaces productivamente, sino porque la naturaleza no nos proveyó de ese elemento. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es que finalmente soportar escaladas de precios, producto de que la demanda se incrementa, dado que los inversionistas se protegen en estos bienes. Y también, como última medida, los inversores también suelen protegerse en lo que se llama moneda dura, ¿ya? Euro, dólar. Y ahí también a veces se producen escaladas del dólar que nuevamente nos impactan a nosotros en la inflación en toda la cadena productiva, pero especialmente en la agricultura, por todo lo que tiene que ver con el transporte y los costos energéticos que conlleva el transporte. Sí, usted ha mencionado acerca de lo que ha sido el plano internacional, cómo impacta justamente en este proceso también de resguardo económico que están viviendo muchas naciones. En Europa se están viviendo conflictos bélicos, una situación que también ha generado impacto en la producción justamente europea. Ucrania, un país que históricamente ha tenido gran influencia en el mercado, en el trigo, sobre todo específicamente, y justamente acá también ha tenido un impacto, porque el trigo acá ha logrado estabilizarse, pero en un precio muy alto. Todavía no podemos ver una disminución en el precio del pan, que tenemos hace ya mucho tiempo, un producto vital para el desarrollo de las rutinas diarias de la gente en nuestro país. Y cómo justamente lo que está viviendo y está atravesando el mundo, el planeta en este momento, también repercute en la economía nacional, considerando que venimos saliendo de un proceso inflacionario muy, muy elevado.
Yo ahí tengo la impresión, en el caso del conflicto ruso-ucraniano especialmente, que el mundo ha tendido como a internalizar esos precios ya. Es decir, tengo la impresión que aun cuando el conflicto se superara, supongamos se terminara hoy día, idealmente que se terminara ya, los precios no tenderían a bajar o volver a lo que fue el periodo preconflicto, ¿ya? Esa es la primera razón. Esa es la primera arista. ¿Y por qué razón veo yo esta arista? Porque el conflicto se ha extendido en el tiempo mucho más allá de lo que cualquiera pensó. ¿Ya? Recordemos que al principio se pensaba que esto iba a ser una incursión bastante rápida de Rusia y que Rusia se iba a establecer bastante rápido, y esto no ha ocurrido. El conflicto se ha extendido y los precios, algunos precios que al principio se incrementaron violentamente, como por ejemplo recordemos el aceite, claro, luego empezaron paulatinamente a bajar. No volvieron a los niveles previos al conflicto, ¿ya? Y yo tengo la impresión que, como digo, si el conflicto se superara, no vamos a volver a esa situación. Algo similar tengo la impresión respecto a los combustibles, ¿ya? Va a ser bastante difícil que volvamos al periodo de los 800 pesos por litro de benzina, que parece que hubiese sido hace una eternidad, no fue hace tanto tiempo esos precios, pero va a ser difícil que volvamos a esos niveles. Bueno, el petróleo impacta directamente en los precios, porque acá sabemos que la mayoría de las cosas se moviliza por camión, entonces justamente ahí también es algo importante. Estamos viendo inversión extranjera en Chile en cuanto a petróleo. Acá, por ejemplo, en San Pedro de la Paz ya estamos viendo cómo llegó Aramco, una nueva empresa, y hay también proyectos para mayor inversión desde afuera en cuanto a esto. ¿Vamos a ver una variación del precio con respecto a esto que se está viviendo o se debería mantener igual? Es difícil, muy difícil que hayan variaciones de precio muy fuertes, básicamente porque hay que considerar aquí dos elementos. Uno, el que ya comentaba respecto de que Chile es demandante neto y por lo tanto no nos queda mucho más que tratar de ajustarnos a las variables internacionales y a cómo evoluciona el mercado internacional. Y lo segundo es que los precios acá en Chile son fijados bajo una lógica de monopolio, ¿ya? A través de la ENAP. Por lo tanto, esos son los precios que van a distribuidor. Ahora, la competencia de una mayor distribución, por cierto que va a ser beneficiosa, pero solo en el margen de la distribución de combustible, ¿ah? O en la generación de algunos otros servicios que suelen prestar las compañías que distribuyen combustible, ¿ya? De tal suerte que uno finalmente lo que ve es que la competencia en lo que es distribución de combustible no se produce precisamente porque se está distribuyendo benzina. La competencia se produce por todos los servicios anexos, claro. ¿Ya? Vale. El restaurante, el kiosco, eso es lo que por donde compiten acá. Entonces nos vamos a tener variaciones grandes en lo que se refiere a precio de distribución de benzina concretamente. Y para ya ir finalizando este tema y poder también encaminarlo hacia lo que va a ser el futuro, porque ya se habló desde la perspectiva del gobierno que esto de disminuir la inflación a menos del 3% no se iba a dar al menos hasta quizás 2026, o sea, estamos hablando que se atrasó todo un año. Quizás el gobierno no va a estar incluso en el mando del Estado cuando ocurra este proceso, si es que llega. Incluso el tema de la tarifa eléctrica ocurre también para evitar que esta inflación vuelva a dispararse a como fue en 2022 y que podamos tener quizás una crisis producto de estos 6.000 millones de pesos de deuda con justamente las empresas encargadas de la distribución eléctrica. ¿Cómo también se comienza ya a visorar el futuro, considerando
que han habido algunos cambios. Se ha aumentado el sueldo mínimo, está también en ley de 40 horas, que todo eso también impacta en el mercado, impacta en su funcionamiento. ¿Cuál es la perspectiva que se le da también al momento que atraviesa el país, el momento que atraviesa las diferentes economías, sobre todo las potencias, y lo que va a ser también para el bolsillo de las personas, al menos en los próximos 3 años? Cuando uno trabaja las proyecciones económicas, hoy día suele trabajarla en función de escenarios, ¿ya? Yo veo aquí más o menos 2 o 3 escenarios, ¿ya?, posibles. El primero, que es el escenario deseado, ¿ya?, es lo que uno esperaría que ocurriera, es que Chile necesita de reactivar de una manera urgente la inversión, ¿ya? En la medida en que la inversión privada repunte, porque está absolutamente estancada, salvo algunos sectores con proyectos muy específicos, ¿ya? Yo siempre digo eso, incluso lo podemos ver en nuestra cotidiana. Yo le pregunto a usted, después del proyecto MAPA, que fue el gran proyecto regional, ¿qué otro proyecto hemos visto? Puente industrial. Y luego... Claro, nada más. Nada más, ¿ya? Entonces, eso es demasiado poco para una economía como nuestra región. Pero esto es algo que no solamente adolecemos nosotros, adolece el país. En la medida en que hay más inversión, hay más producción, y en la medida en que hay más producción, entonces los precios también tienden a reducirse por una capacidad de oferta superior, ¿ya? Ahí viene un cierto control inflacionario. Eso mismo hay que pensarlo en términos de la capacidad de generación energética. Hace algunos años, y producto de que el avance tecnológico ha sido acelerado, se hablaba de que desarrollar solo energía a través de fuentes alternativas o de fuentes amigables con el medio ambiente no era viable para un país como Chile, fundamentalmente por el costo de producción y por la capacidad productiva que esta generación tiene. Sin embargo, acá Chile tiene que hacer un esfuerzo más fuerte en lo que a inversión de ciencia y tecnología se refiere. Chile tiene, y sobre todo fíjense en nuestra región, una gran capacidad científica y tecnológica, ¿ya? Tenemos universidades reconocidas a nivel mundial, ¿ya? Entonces, esas universidades debieran también volcarse al desarrollo de ciencia y tecnología amigable con el medio ambiente y que nos permita propiciar una mayor generación de oferta energética. Si no tenemos una mayor oferta energética, esta escalada de precios va a continuar en el tiempo, ¿no? Entonces debemos también abordar esa tarea. Entonces, mayor inversión productiva y sobre todo inversión energética, el escenario deseado. El escenario probable en el corto plazo es efectivamente un poco lo que el gobierno plantea, una meta inflacionaria que va a tener que postergarse en el tiempo, ¿no? No solamente por el tema energético, ¿ya? Uno antes de que se planteara este sinceramiento de tarifas eléctricas, uno ya veía ciertas presiones inflacionarias que iban a hacer que esa meta inflacionaria de converger en torno al 3% se retrasara. Ese retraso se va a dar más o menos yo diría hacia finales del 2025. Ya no sé si vamos a estar en el 2026 todavía con una presión importante. Siempre digo lo mismo. Estos hay que verlo, claro. Y estos escenarios ceteris paribus, digo yo, que nada más se mueva, que no vaya a aparecer un conflicto por otro lado, que no... Claro, con los vaivenes que se mantenga como bajo controlado está actualmente. Suficiente. Ojalá se solucione algo. Sí, ojalá, porque ahí podríamos incluso avanzar un poquito antes. Sí. Pero bueno, esto es parte de la realidad. A veces nosotros, por eso también generamos este tipo de posibilidad de que a su casa le llegue el contenido, porque nos cuestionamos qué es lo que sucede. A veces
En este caso, por ejemplo, el tema importante es que nosotros no producimos petróleo y eso, lamentablemente, dada la realidad internacional, nos afecta demasiado, porque las economías tienden a resguardarse, sobre todo en Europa, que están viviendo en un proceso ya muy largo. El gasto, usted puede ir a revisarlo, que ha tenido tanto en Ucrania, la OTAN, como también Rusia, ha sido una inversión pero millonaria, y ahí también eso afecta a la economía, porque esos países que antes tendían a comprar, que antes tendían por ejemplo, negociar con Chile, porque recordemos que hacia América, Chile no es tan exportador hacia nuestro propio continente, es hacia el otro continente, hacia Europa, Asia, justamente donde se abren las economías para Chile, se resguardan y eso también genera repercusiones. Es decir, hay que también analizar los factores que justamente nos llevan a la realidad a la cual estamos actualmente para poder conocer un poco el tema de cómo afectan a los precios. Todo influye, esa es la realidad, todo influye, pero ojalá tengamos noticias positivas más adelante. Vivimos en un mundo complejo, lleno de variables que están todas conectadas entre sí, por lo tanto a veces esto es como una red, se mueve un hilito y se termina moviendo todo el... Y lamentablemente, claro, lamentablemente por el tema del petróleo específicamente, ¿quiénes son los países más afectados? Quienes no tienen la posibilidad de resguardarse, es decir, de no producir su propio petróleo en este caso. Así que lamentablemente estamos sujetos a lo que nos digan desde afuera, ahí estamos lamentablemente complicados. Bueno. Sí, insistir, ciencia, tecnología, conocimiento, porque hasta hoy estamos atados al petróleo, pero el futuro no nos determina que toda la vida tengamos que estar atados al petróleo. Y el cobre también, porque de hecho nosotros tampoco producimos el cobre, la materia prima, pero después compramos el cobre producido, tampoco tenemos la capacidad de trabajar el cobre acá, o sea, esto se extrapola a diferentes espacios también, hay que avanzar en eso, ciencia, tecnología, conocimiento, poder generar y transformarnos también en un polo, no solo de materia prima, sino que también de producción. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes. Poder también hablar acerca de este tema y llevarle a la gente en su casa un poquito de lo que pasa en cuanto a la economía mundial, nacional y las proyecciones también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre un agrado estar acá.